Hola, buenos días niños y niñas de sexo básico. Les doy la bienvenida a este nuevo video de historia correspondiente a la semana 29. Como damos siempre inicio a esta clase, vamos a analizar la imagen de nuestra portada. Por, en la primera imagen tenemos las salitreras actualmente ya abandonadas. Son una industria, la industria salitrera fue una industria que se desarrolló durante el periodo de estudio que vamos a analizar en esta clase. Tenemos algunos trabajadores del salitre también, algunos beneficios que tuvo Chile a raíz de la catarsis que tuvimos gracias a la venta del salitre. Acá está la utilidad del salitre, por ejemplo, se usaba tanto como abono, como para la generación de pólvora, de explosivos. Y también tenemos la imagen de José Manuel Balmaceda, el cual es muy importante en este periodo, ya que con el fin de su gobierno, ¿ya? Y una guerra civil que ocurrió durante su periodo, se da término a la República Liberal que nosotros habíamos estado estudiando ya en clases anteriores. Y con este fin de la República Liberal también se da fin a la historia de Chile del siglo XIX, que es lo que vamos a analizar, vamos a ver durante esta clase. Objetivo de la clase: conocer las características principales del periodo salitrero en Chile, analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos entre periodos históricos. Tenemos el contenido, que es de la unidad 3, Historia de Chile de siglo XX. También las páginas de estudio en donde ustedes pueden encontrar este texto al detalle y un poco más amplio, ya si es que quieren estudiar más sobre el asunto, está la página 116, 117, 118 y 119. Para dar inicio a la clase de hoy también quise poner 4 videos, parecen hartos, pero son súper breves, cada uno no duran más de 2 o 3 minutos, son unas cápsulas muy cortas, en donde se explica cómo se produce este cambio de una república liberal a una república parlamentaria, ¿ya? ¿Cuáles fueron los hechos coyunturales, los hechos históricos específicos que dieron paso a este nuevo cambio en la forma de gobernar en este nuevo periodo de la historia? Ya estamos finalizando el siglo XIX y entrándonos en el siglo XX. Y para comprender la historia del siglo XX es muy importante ver cómo finaliza el periodo, el gobierno de José Manuel Balmaceda. Por eso me detengo mucho en estos videos, para poder comprender así el contenido también que viene a continuación, y también comprender nuestra propia historia. Resumen de la República Liberal de 1861 a 1891. Este es el contenido que nosotros ya hemos estado viendo durante las clases anteriores, y tenemos varios elementos que tenemos que rescatar y que tenemos que recordar para así poder también comprender el periodo de la historia que viene a continuación. Por ejemplo, en la República Liberal se transforma o se reforma la Constitución de 1833. Recuerden que fue la Constitución que dejó Diego Portales, ¿ya? Sus ideas se plasmaron en esta Constitución de 1833, y la República Liberal, los gobiernos liberales, se encargaron de hacerle varias reestructuraciones, varias modificaciones. Una de las más importantes fue la creación de las leyes laicas, la cual le restaba poder a la Iglesia Católica y entregaba la responsabilidad de la sepultura, del registro civil, a una entidad pública, que fue el registro civil, para así restar la participación de la Iglesia Católica en asuntos políticos. ¿Qué pasó también durante el periodo liberal? Para recordar el desarrollo de la educación, la cultura y las obras públicas. Tanto en el periodo conservador y el periodo liberal de nuestra historia, la educación, la cultura y las obras públicas se fueron desarrollando de forma paulatina, fueron de a poco mejorando. Y esto fue gracias a que Chile, a través de su administración, a través de sus negocios, pudo así construir esta república, ¿ya? Y mejorar la vida de la sociedad en distintos aspectos. Por otra parte, y un tema mucho más extenso y que no abordamos durante este periodo, ya que no se encuentra específico en este contenido, en esta unidad, es la Guerra del Pacífico, que también ocurrió durante el periodo liberal y es muy importante para comprender el periodo de la historia que viene a continuación, ya que la Guerra del Pacífico nos dio la posibilidad de tener el territorio que nosotros tenemos actualmente en el norte de nuestro país, el cual antiguamente era de Perú y Bolivia,
pero gracias, o sea, debido a esta guerra del Pacífico que tuvimos contra esos países, nosotros nos apropiamos de ese territorio y hasta la actualidad seguimos extrayendo recursos minerales para la exportación y así tener recursos para el Estado, como la educación, la salud. Entonces, ese territorio que ganamos en esa guerra es muy importante hasta la actualidad y muy importante también para comprender el proceso de la historia que viene a continuación. Por otra parte, durante el periodo liberal también se dio la colonización del sur y posesión de la isla de Pascua. Así como Chile buscaba dominar el territorio del norte en busca de recursos naturales y minerales, también se expandió hacia el sur, ya que en el sur tenían otros recursos, el recurso forestal, el recurso agrícola, y también, obviamente, el gobierno se abocó a investigar o a dominar el territorio que se encontrara en el Océano Pacífico. Dentro de eso, la isla de Pascua. El fin del periodo liberal con la Guerra Civil de 1891, en donde se enfrentó el poder del Ejecutivo en contra del poder parlamentario, en donde estos últimos consolidaron su poder sobre el gobierno. Es importante comprender el fin del periodo liberal con este hecho específico, que fue la Guerra Civil de 1891, en donde el presidente Balmaceda, el cual tenía una intención de expropiar o quitarle a una empresa extranjera para ponerlas a nombre del Estado chileno y así recaudar mucho más recursos, esas decisiones y la intención de mejorar la calidad de vida de la gente a costa de quitarle recursos a los que más tienen, eso molestó mucho al Parlamento, ya que los parlamentarios eran parte de esos empresarios, eran parte de esta lista reteniente que, que no quería ver perjudicada su ingreso económico, y Balmaceda quería cobrarle más impuestos constantemente. Por lo tanto, el presidente, el Poder Ejecutivo y el Parlamento entraron en un conflicto, lo cual finalizó con la Guerra Civil de 1891, en donde ganan los parlamentarios, pierde José Manuel Balmaceda y José Manuel Balmaceda termina quitándose la vida para no darle así en el gusto a todos los parlamentarios que lo querían ver muerto, ¿ya? Y dándoles también así una lección de vida y en cuanto a la consistencia y a la coherencia de su discurso que había estado proclamando durante años anteriores en pos de las clases populares, en pos de la mejora de las clases medias. Entonces, él, para ser consecuente, termina quitándose la vida. Y Unidad 3, Historia de Chile del siglo XX. Esta es la nueva unidad que vamos a estudiar ahora. Y tenemos acá una visión panorámica del siglo XX en Chile. Así como el siglo XIX Chile se enfrentó al desafío de organizar políticamente y definir sus límites durante el siglo XX, el país se enfrentó al desafío de ampliar la democracia y mejorar las condiciones de vida de las personas. Recordemos que todo el siglo XIX estuvo marcado por muchos acontecimientos históricos. Dentro de eso, en los ensayos constitucionales, la implementación de la Constitución del 33, está la imagen del señor Diego Portales, los gobiernos conservadores, la imposición de la Iglesia Católica como religión única. También, posterior al gobierno conservador, está el gobierno liberal, que finalizó con la muerte de José Manuel Balmaceda. Entonces, tuvo la Guerra del Pacífico durante el siglo XIX. Fue un siglo XIX fue muy movido, fue con muchos acontecimientos que marcaron la historia del siglo XX posterior. Entonces, lo que va a ocurrir en el siglo XX, y como el desafío que tenía la política y la sociedad, era mejorar la democracia y mejorar las condiciones de vida de las personas, que estaba muy al debe. Como siempre, en todas nuestras clases partimos con nuestra línea de tiempo. Ya en esta ocasión ya no es la línea de tiempo del siglo XIX, sino que la línea de tiempo del siglo XX, en donde podemos encontrar los distintos periodos históricos de este siglo. Tenemos la República Parlamentaria, ¿ya? De 1890 a 1925, la República Presidencial, dictadura militar y gobiernos democráticos, que es donde estamos en la actualidad. Esta es considerada la línea de tiempo del siglo XX, y el periodo histórico en donde nos vamos a enfocar va a ser en la República Parlamentaria, desde 1890 a 1825.
que es el periodo continuo al periodo de la República Liberal. Durante este periodo ocurrió una situación súper particular que fue el desarrollo de la industria salitrera, la era del salitre. ¿Por qué se habla de la era del salitre? Dice, tras la Guerra del Pacífico, Chile agregó a su territorio el Norte Grande, lugar del mundo que poseía la mayor cantidad de salitre. Este mineral era muy apreciado a nivel internacional y convirtió a Chile en su principal productor, lo que le dio al Estado chileno grandes ingresos. Ya tenemos una industria salitrera que actualmente se encuentran abandonadas en el desierto de Atacama, la gran mayoría. En Antofagasta se encuentran muchas salitreras abandonadas. Aquí tenemos una fotografía actual. Tenemos una fotografía de la época en donde se pueden ver los trabajadores del salitre. Tenemos acá un afiche de publicidad que se hacía en el extranjero para que los extranjeros pudieran comprar salitre chileno. Y también tenemos acá el desarrollo del ferrocarril, que fue una de las grandes obras públicas que se hizo en el territorio nacional, gracias a los beneficios y el ingreso económico que aportaba el salitre al país. Tenemos el recurso 1 de nuestro libro, dice afiches que publicitaban el salitre chileno. Con la explotación y la exportación del salitre era la principal actividad económica del país. El surgimiento del salitre sintético en la primera década del siglo XX fue un duro golpe. Me quiero detener aquí para explicar que en el resto del mundo habían conflictos armados. Por ejemplo, se estaba dando en esta época la Primera Guerra Mundial. Y debido a eso, se buscaba abaratar los costos de producción de distintas cosas, como por ejemplo la pólvora. Y la pólvora se fabrica gracias al salitre. Pero la pólvora, pero el salitre, para un país europeo, era muy caro transportarlo, por lo cual buscaron una forma de generar un salitre sintético. Y los alemanes lo lograron. Una vez que lograron el salitre sintético, que era mucho más barato y tenía las mismas cualidades que el salitre chileno, la economía del país se vio muy afectada, ¿ya? Disminuyó mucho la venta de salitre en nuestro país, lo cual terminó en algún punto finalizando con el negocio del salitre. Por esto se realizó, una vez que se creó el salitre sintético y bajaron las ventas en Chile, se realizó una campaña publicitaria internacional que difundió los beneficios del salitre chileno para la agricultura, ¿ya? Se enfocó principalmente en la agricultura. Acá tenemos el recurso 3, que también lo pueden encontrar en su texto de estudio, y podemos ver a todos los países que Chile exportaba su salitre: Francia, Reino Unido, Cuba, España, Egipto, Grecia, Italia, India, Japón, Sudáfrica, Suecia, tenemos China, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Entonces, Chile tuvo que hacer una campaña internacional para poder seguir vendiendo su salitre artificial, ya no con una intención para hacer pólvora, sino que reenfocando la utilidad hacia la agricultura. Recurso 2. ¿Para qué se utilizaba el salitre? La economía chilena del periodo 1900 a 1920 giraba en torno al salitre, exportando grandes cantidades a Europa, donde era usada como fertilizante y en la fabricación de explosivos. El salitre se obtenía de la refinación del caliche, sal que se encontraba en abundancia en los desiertos de la provincia de Tarapacá y Antofagasta. Acá tenemos una imagen representativa de la Primera Guerra Mundial, en donde todas las balas, todos los cañones, los explosivos que se utilizaban eran producidos gracias al salitre. Parte de ese salitre era chileno. También tenía otra utilidad, que era para hacer crecer las cosechas de cualquier territorio. Por lo tanto, era muy importante para cultivar alimentos. Actividad 1. A partir del recurso 1 y 2, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿En qué continente se publicitó más el salitre chileno? ¿Por qué piensa que fue así? Tienes que volver a la imagen del recurso en donde salía el mapa mundi con los afiches y visualizar los países, identificarlos y ver a qué continente pertenece la mayor cantidad de países en donde Chile publicitaba el salitre. La 2. ¿Qué características comparten cada uno de los afiches? ¿Ya? ¿Cuál es el tema principal que tocan los afiches? ¿Para qué Chile, para qué vendía el salitre? ¿Con qué fin? Y la 3, ¿por qué creen que los afiches resaltan las características que han mencionado?
Una vez resuelta la pregunta 2, pueden resolver la pregunta 3 sin ningún problema. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar a través del chat de la plataforma. Recurso 3, dice, porcentaje del salitre en las exportaciones chilenas, desde 1880 hasta 1810. Tenemos un gráfico en donde se muestra cómo aumentó la exportación de salitre durante el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Tenemos el porcentaje 26, 38, 57, 69, 68, 78 y 79 y los años y el porcentaje. La explotación del salitre la realizaban en su mayoría empresas extranjeras, especialmente inglesas. Las fábricas que se encontraban en el desierto de Atacama produciendo salitre, la gran mayoría no eran empresas chilenas, eran empresas extranjeras, lo cual traía como consecuencia que las ganancias de esa empresa se fueran del país y se la llevaran, en este caso principalmente los ingleses, dejando con un bajo porcentaje de las ganancias a Chile, ya que Chile le cobraba un impuesto. Los impuestos son un porcentaje a esta empresa inglesa o extranjera que viene a extraer recursos naturales, se le cobra un porcentaje de las ganancias, siendo que era un porcentaje bastante bajo en comparación a lo que vendían los ingleses o esta industria extranjera. Chile, aún así, logró recaudar una gran cantidad de dinero. Tuvo mucho dinero en aquella época, como una época de bonanza, en donde ese dinero el Estado lo ocupó para construir grandes obras públicas, como por ejemplo conectar muchos puntos del país a través de la línea férrea, construir estos grandes edificios que actualmente los podemos encontrar generalmente en las plazas de armas de las grandes ciudades, estas con arquitectura modernas para la época, y que se construyeron gracias a los beneficios económicos que nos aportó el salitre durante esta época. Actividad 2. Observa el gráfico del recurso 3 y responde. ¿Cómo se comportaron las exportaciones de salitre a partir de 1880? La 2. ¿Qué importancia tuvo para Chile la comercialización del salitre en el extranjero? ¿Ya? Analicen el gráfico anterior. Si pueden detener el video para escuchar lo que yo acabo de decir en la diapositiva anteriores. Pueden ir a su libro de texto también para complementar y así desarrollar esta actividad de forma más fácil. Y por último, tenemos la actividad 3, en la cual tenemos una sopa de letra, ¿ya? Que tiene 10 conceptos que son claves para comprender este proceso histórico, tanto el proceso que ya finalizó, el proceso de la República Liberal, como este nuevo proceso que viene, que es la historia de Chile del siglo XX y la República Parlamentaria. Tenemos 10 conceptos: Balmaceda, Chile, Salitre, Historia, Guerra Civil, Pólvora, Norte Grande, Parlamentarismo, siglo XX y exportaciones. Son conceptos que tenemos que tener muy claros, saber qué significan para este contenido y así poder avanzar y aprender de forma mucho más efectiva. También les voy a dejar esta sopa de letra en un Word, en el apartado de tarea, para que ustedes lo puedan desarrollar en un Word y marcar, subrayar, como ustedes quieran. También lo pueden copiar en su cuaderno. Ustedes pueden buscar la forma que más les acomode para desarrollar esta sopa de letras. Yo se los voy a dejar en un Word en el apartado de tareas junto con el PowerPoint y el video. Y por último, para finalizar, como siempre, su ticket de salida, el cual deben enviar a la plataforma como evidencia. Yo voy a estar archivando toda la evidencia que ustedes envíen y marcando a las personas que están cumpliendo. También recordar a las personas que tienen algunos trabajos atrasados que pueden ponerse al día todavía. Háganlo en la medida que tengan tiempo. Y las preguntas de la cierre son: una pregunta que le haya quedado por resolver sobre el contenido, qué cosas me gustaron de la clase y cosas que aprendí de esta clase. Pueden pausar el video, volver a verlo, escucharlo, apoyarse en el libro, como dije anteriormente. Así que tengan una buena semana y mucha suerte con esta actividad.